Pasemos ahora con lo de enfermedad cardiovascular y el manejo del riesgo. Entonces, estos pacientes muy frecuentemente tienen como coexistencia factores de riesgo cardiovasculares tradicionales como la hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad, antiagregación, enfermedad cardiovascular como tal ya instaurada y bueno, ahí quedó la obesidad dos veces, fue un error, pero probablemente es porque es muy importante y hay que tenerla en cuenta. Lo que es muy importante mencionar es que solamente el 14% de los pacientes van a alcanzar las metas de hemoglobina glicada, tensión arterial, perfil lipídico y cesar el tabaquismo. Muy pocos pacientes lo vamos a tener con manejo óptimo. Y probablemente hay una parte que es del paciente, que no es muy adherente a la terapia, pero probablemente también hay una parte del sistema de salud donde incurrimos en inercia terapéutica y eso es lo que debemos evitar. Entonces la guía recomienda unas metas de tensión arterial que tienen que hacerse individualizadas. Un paciente que tenga un riesgo cardiovascular a 10 años, que sea mayor al 15%, definitivamente unas metas menores a 130-80 milímetros de mercurio. Y si el riesgo cardiovascular a 10 años es menos del 15%, pudiéramos pensar en metas menos estrictas de 140-90, sobre todo si el paciente tiene mucho riesgo de hipertensión ortostática o ha presentado elevación de azoados o alteraciones electrolíticas con los antihipertensivos. Todas estas recomendaciones salen de unos estudios que se han realizado. El más reciente de ellos es el SPRINT, donde se evalúan poblaciones grandes de pacientes, entre 4.000 y 18.000 pacientes, y lo que se hacen es evaluar terapias intensivas versus estándar, que en cada estudio lo definieron de forma diferente. En el SPRINT la terapia intensiva era una meta de tensión arterial sistólica menor de 120, pero el promedio que se alcanzó fue de 121.4 versus una meta de 140 milímetros de mercurio o menor en pacientes con terapia estándar. Y se vio que la terapia intensiva disminuyó el riesgo de un desenlace primario en un 25% y ese desenlace estaba compuesto por infarto agudo de miocardio, síndrome coronario agudo, ataque cerebrovascular, falla cardíaca y muerte por causa cardiovascular. Adicional a eso, el desenlace individualizado de muerte por cualquier causa se disminuyó en un 27% en la terapia intensiva, pero aumentó el riesgo de alteraciones electrolíticas y lesión renal aguda. Entonces vemos que hay un beneficio, pero no es para todo el mundo, es para ese paciente que no es anciano, que no tiene tanta alteración de la función renal, que tolera bien los medicamentos y tenemos que hacerlo de forma progresiva. Pero eso fue el mensaje que nos dejó el sprint. ¿Y cómo lo deberíamos hacer? Bueno, depende de qué tan hipertenso esté mi paciente desde el comienzo. Si está entre 140 y 190, pero debajo de 160 y 100, podemos considerar en monoterapia junto con estilo de vida. Si definitivamente ya está en un estadio 2, más de 160 a 110, deberíamos empezar de entrada con terapia dual, porque este paciente con una sola terapia no va a llegar a metas y definitivamente sin estilo de vida nunca se va a llegar a metas. Muy importante la actividad física en este componente. La siguiente pregunta para ver qué le doy al paciente va a ser si el paciente tiene una albuminuria significativa o no. Entonces, en los pacientes que van para monoterapia, que no tienen albuminuria, puede utilizar cualquiera de los de primera línea, que son los IECA o ARA2, las tiacidas o los antagonistas de canales de calcio dihidropirimidínicos. Pero si el paciente tiene albuminuria, el beneficio va a estar, o si es enfermo renal crónico, el beneficio va a estar en los IECA o en los ARA2. Mayor evidencia para los IECAs, la indicación del ARA2 sería si el paciente no tolera el IECA por angioedema o tos. Y en la terapia dual, los pacientes que no tengan albuminuria, inicio dos de cualquiera de las tres opciones, recordando que no debo dar nunca IECA o ARA2 combinado, así que daría algún inhibidor del eje con antagonista de canales de calcio o con tiacida, cualquiera de estas combinaciones, dos de estos tres. Pero si el paciente tiene albuminuria, debo darle prioridad a los inhibidores del eje, IECA o ARA2, reitero, mayor evidencia con los IECAs, y combino alguno de estos dos, bien sea con un antagonista de canales de calcio o una tiacida. ¿Qué diferencia hay entre este cuadro y este cuadro? Que acá pudiera, por ejemplo, tener un paciente con amlodipino e hidroclorotiacida, ¿sí? Pero si estuviéramos en este lado, no se me perdonaría, a menos de que haya alguna contraindicación, dejar al paciente sin IECA o ARA2. Esa sería la diferencia. Evalúa al paciente cómo viene su control arterial y los efectos adversos, hipotensión ortostática, alteraciones electrolíticas, alteraciones de la función renal, edema de miembros inferiores en los antagonistas de canales de calcio. Y miro, si el paciente tolera la terapia y está en metas, bueno, las cosas vienen bien, siga haciéndolo como lo está haciendo. Si no alcanza las metas, adicione algún otro medicamento de los que ya venía tomando antes, es decir, va a quedar con una triple terapia que va a ser el IECA-2 más la tiacida más el antagonista del canal de calcio. Pero si el problema es que ha tenido efectos adversos, cambia el grupo del medicamento o disminuya la dosis,
¿de acuerdo? Y evalúe nuevamente la tensión arterial, ¿listo? Si el paciente no alcanza la terapia con 3 medicamentos, adicione antagonista del receptor de mineralocorticoides tipo espironolactona y remítalo a un especialista porque ya cada vez se acerca más a la definición de hipertensión arterial resistente y habría que descartar causas de secundarismo, ¿listo? Pero si con esos 3 terapias están metas, sígalo haciendo como lo está haciendo. En cuanto a la enfermedad cardiovascular ya instaurada, bueno, pues siempre que haya algún tipo de manifestación de esta que ya la mencionamos, hay un beneficio marcado en los IECA, a la 2. Vemos que las razones para colocar un IECA o a la 2 pues son muchas, así que muchos de los pacientes van a tener alguna de esta terapia. Si el paciente está con un posinfarto, mínimo debe tener un beta bloqueador por que tengan evidencia en infarto, perdón, por mínimo 2 años. Más allá de 2 años no se conoce bien cuál es su beneficio. Hay quienes lo recomiendan de por vida incluso, pero la evidencia está en los primeros 2 años, incluso primeros 3 años. Si el paciente tiene falla cardíaca estable y una tasa de filtración glomerular mayor a 30, nuevamente sígale la metformina y lo que ya mencionamos de los inhibidores del SGLT2 y los agonistas del GLP-1 en pacientes que tengan instaurada enfermedad aterosclerótica cardiovascular, falla cardíaca o enfermedad renal crónica. Y los pacientes con esta comorbilidad tan marcada, cuando se infectan, presentan una descompensación muy grande de su patología, así que es muy importante en esta población con alto riesgo hacer una vacunación anual de influenza, vacunarlos para hepatitis B y vacunarlos para neumococo. Entonces la guía nos trata de resumir un poco la evidencia de los desenlaces cardiovasculares en los grupos de medicamentos más nuevos. Vemos acá los principales estudios de los DPP-4, que es el Saber-Timi para saxagliptina, el Examine para alogliptina, que aquí creo que no la tenemos, el Tecos con sitagliptina y el Carmelina con linagliptina, población muy grande, bastantes pacientes, vemos aquí, con unos niveles variables de hemoglobina glicada al momento de ingresar, la mayoría hacia 60 años, y lo que más nos interesa es el desenlace compuesto de eventos cardiovasculares llamado MACE, que puede ser de 3, 4 variables, ellos las definen, pero vemos como en todos ellos el riesgo relativo atravesaba la unidad, es decir, que no había una diferencia estadísticamente significativa. Pero al mirarlos de forma individualizada, lo que sí llamó la atención es, vean acá ustedes lo que les mencionaba antes, un riesgo relativo de 1.27 que no atraviesa la unidad en saxagliptina para hospitalización por falla cardíaca. Entonces, en general son neutros, ni nos mejoran ni nos empeoran, que eso pues es aceptable, pero si el paciente tiene falla cardíaca, no le dé saxagliptina, dele algún otro. Este es el de los agonistas del GLP-1, el IXA para lixisenatide, el LIDER para liraglutide, el Sustain para semaglutide inyectado, el Excel para exenatide, el Harmony para el biglutide y el Rewind para dulaglutide. Y vemos nuevamente unas poblaciones bastante amplias, con unas hemoglobinas glicadas pues que ya cada vez eran más como criterio de inclusión más altos, pacientes que tuvieran de 7 para arriba, incluso en el ELIXA pacientes con 11 hemoglobina glicada, en promedio 60 años, la mayoría hombres, con diabetes de larga duración, más de 10 años en general, con un seguimiento de 2 a 3 años en la mayoría de ellos, y los desenlaces compuestos que los vemos acá. Entonces vemos cómo para el IXA, bueno, aquí alcanzó a atravesar la unidad, así que no nos alcanzó a beneficiar, pero vean ustedes el de liraglutide, el líder, como un riesgo relativo de 0.87 sin atravesar la unidad, y vean incluso que alcanzó a disminuir mortalidad por cualquier causa, al igual que lo hizo el estudio del Excel, aunque en este caso en el desenlace primario miren que alcanza a tocar la unidad. Entonces, de todos estos, el que mejor le fue el liraglutide, pero cuando se miraba con desenlace renal también había beneficio de disminuir la progresión de la nefropatía en liraglutide, en semaglutide y en el dulaglutide. Y si lo desglosábamos un poco más, lo que más benefició este desenlace fue el stroke. Entonces, por eso es que mencionamos que probablemente GLP-1 sea más beneficio para enfermedad aterosclerótica cardiovascular, sobre todo en stroke. Y los que se han llevado el protagonismo en los últimos años son los inhibidores del SGLT2. El principal de todos, que fue el que nos llevó más sorpresas, fue el EMPA-REG Outcome,
hacia el 2015, si no estoy mal, que se publicó. El Canvas, que tuvo varias partes, y el Declare TIMI con dapaglifosina. Bueno, pues incluyeron también bastantes pacientes con sus desenlaces primarios que vean todos con un riesgo relativo menor a 1, muy bueno, que no atravesaban la unidad en la gran mayoría de ellos. Acá pues los del Declare TIMI les alcanzó a tocar la unidad, pero si miramos mortalidad cardiovascular o hospitalización también había beneficio. En los últimos 2, 3 años, en este último año incluso, perdón, han salido ya varios estudios adicionales como el DAPA Heart Failure y el Emperor, que probablemente van a tener mayor impacto aún sobre esta recomendación e incluso, se los adelanto, ha llevado a que se considere y por algunas sociedades ya se indique manejo con inhibidores de SGLT2 en pacientes con falla cardíaca que no tenga diabetes, también se ha mostrado beneficio. Pero pues como esta guía se publicó el último día del 2019, pues no están incluidos esos estudios acá. Y muy importante el EMPA-REC, perdón, miren esa reducción tan marcada de mortalidad por cualquier causa, que pues es un desenlace muy importante que nunca antes se había visto en medicamentos hipoglicemiantes. Siempre se bajaba el azúcar, se bajaban las complicaciones microvasculares, pero los pacientes seguían muriendo más. Y probablemente era por estos desenlaces cardiovasculares. Y adicional a eso, el beneficio en la nefropatía. Bien, entonces ya pasaríamos a la parte de antiagregación para el riesgo cardiovascular. Bueno, si el paciente ya tiene una enfermedad establecida, lo que se denomina prevención secundaria, definitivamente el paciente se va a beneficiar de esto. Si llegara a ser alérgico, considerar clopidogrel en vez de ASA. Y siempre, aunque esto cada vez ha cambiado, de hecho este año salió la guía de infarto sin elevación de la Sociedad Europea, que también hay un video que hizo Andrés para que vayan y lo revisen. Darles terapia dual con ASA e inhibidor de P2Y12 por un año, lo que recomienda la guía de la ADA. Y considerar prevención primaria en pacientes que tengan un riesgo cardiovascular alto. ¿Por qué considerar? Antes se decía que sí, pero resulta que en los últimos años aparecieron una serie de estudios, el ASCENT, el ASPRI y no me acuerdo el tercero cuál era, pero el ASCENT es el que fue específicamente en población diabética, y este fue el más controvertido de todos. Si miramos el desenlace primario de efectividad, bueno, pues miren que había un beneficio, mejoraba la aspirina, pero ese beneficio era sutil y era menor cuando lo comparábamos con el riesgo de sangrado, que es la parte inferior que se ve acá del Forest Plot. Entonces estos pacientes disminuían los eventos cardiovasculares, ¿sí?, pero aumentaba el riesgo de sangrado y el beneficio clínico neto va a favor de no dar aspirina. ¿Cuándo yo lo debería hacer? Un paciente que tenga un bajo riesgo de sangrado, con una decisión informada con el paciente y que pues tenga un alto riesgo cardiovascular, más del 15-20%. Pero tenemos muchos otros puntos para los cuales podemos impactar en el riesgo cardiovascular antes que pensar en exponer al paciente a un sangrado. Aclaro nuevamente, esto es en prevención primaria. Si el paciente ya tuvo un evento cardiovascular, el paciente tiene la indicación de ASA por prevención secundaria, a menos de que haya alguna contraindicación. La dislipidemia, recordar las metas de perfil lipídico que nos plantea la guía, unos triglicéridos menores de 150, un HDL mayor de 40 y un LDL menor de 110. Estos dos primeros, la idea es que sea guiado principalmente por ejercicio, dieta, cesar tabaquismo, pero el LDL sí se ha visto un efecto muy bueno relacionado con las terapias estatínicas. Entonces, además del estilo de vida, le vamos a adicionar, dependiendo si es prevención primaria o secundaria, bajo el mismo concepto, no hay enfermedad establecida, sí hay enfermedad establecida. Y la prevención primaria depende del riesgo del paciente y de qué tanto tolera la estatina, se le da una estatina de intensidad alta o intermedia. Pero si el paciente ya tuvo un evento y es una prevención secundaria, se debe dar terapia estatínica de alta intensidad a dosis máxima que tolere, y dependiendo de la meta que en estos pacientes ya de entrada nos vamos a metas muy bajas de menos de 54 LDL, se debería considerar ezetimibe si no se alcanzan las metas, y si al pasar de eso no se alcanzan las metas, inhibidores de PSSK9. La dislipidemia, probablemente vamos a subir un video adicional más adelante sobre dislipidemia y perfil lipídico,
pero les quiero adelantar que la dislipidemia y el LDL en particular es un factor de riesgo cardiovascular que no ha mostrado curva J como si lo han hecho los demás, como la hipertensión y la hemoglobina glicada que les mencionaba anteriormente. Entonces acá en el LDL hemos cada vez bajado más los niveles, cada vez más, y nunca hemos encontrado un punto hasta el momento en que al bajar hasta cierto punto aumente nuevamente la mortalidad como si ocurre con los otros factores. Incluso se ha llegado a niveles de LDL de 30 y la mortalidad sigue disminuyendo. Entonces, este es un punto en el cual tenemos que ser muy estrictos. Recordar que una terapia estatínica de alta intensidad se define como aquella que disminuye el colesterol más del 50% de su basal y va a ser con atorvastatina dosis de 40 a 80 miligramos o rosuvastatina dosis de 20 a 40 miligramos. Y la moderada intensidad va a ser la que disminuye entre 30 y 49% y acá ven las presentaciones y dosis que cumplen con esos hallazgos en los estudios. La obesidad, como les mencionaba, la idea es que los pacientes disminuyan más del 5% del peso corporal total, pero que sea una disminución sostenida en el tiempo. Si el paciente vuelve a ganar ese peso, cada vez va a ser peor. Se tiene que hacer una actividad física dirigida porque esos pacientes pueden tener obesidad, pueden tener falla cardíaca, entonces un ejercicio no dirigido puede llevar a lesiones osteomusculares, a descompensación de falla cardíaca, a infartos, etc. Entonces siempre dirigido. Un déficit calórico, si se quiere disminuir de peso, que tiene que ser de 500 a 350, quiere decir que lo que yo ingiera debe ser 500 a 350 kilocalorías menos de lo que yo gaste por el ejercicio y el consumo basal. Y procurar una dieta hipoglucida que no tenga calorías líquidas, es decir, a este paciente usted le tiene que decir lo que usted puede tomar va a ser agua, agua con limón, agua saborizada que no tenga endulzantes ni edulcorantes, tés, café sin azúcar, y probablemente ahí están todas las bebidas que él puede tomar, nada de jugos de fruta, nada de gaseosas, entre otras. Y un consumo de sodio menor a 2.3 gramos al día, que equivale a 5 gramos de sal de mesa. ¿Y cómo se va a manejar la diabetes, la obesidad, perdón, dependiendo del índice de masa corporal? Bueno, entre 25 y 26.9 podemos pensar únicamente en estilo de vida. Ya entre 27 y 29.9 deberíamos pensar en adicionarle farmacoterapia, bien sea con fentermina, que es un anorexigénico de acción central, o con orlistat, que inhibe la lipasa gástrica y pancreática, preveniendo la hidrólisis de los triglicéridos y así reduce su absorción. La lorcacerina, que estimula la saciedad al activar en forma selectiva los receptores serotoninérgicos en neuronas anorexigénicas que están en el hipotálamo, o la naltrexona bupropion, que tiene un mecanismo similar al anorexigénico, o el liraglutide, que ya lo mencionábamos, que es un agonista del GLP-1, del receptor de GLP-1. Cualquiera de estas opciones lo individualizamos con nuestro paciente, dependiendo del perfil de cada uno, la disponibilidad, los efectos adversos. Y es muy importante por encima de 30 de índice de masa corporal, pero que persista por encima de 30 a pesar de todo lo que ya se le ha hecho antes, el paciente debería ser considerado para cirugía metabólica, con un manejo multidisciplinario, ver qué paciente es buen candidato, que va a tener buen éxito con esa terapia. Y ya para terminar, hablemos del diabetes en el paciente hospitalizado. Entonces, lo primero es saber cuándo tenemos que medir el azúcar. Entonces, lo que dice la guía es que una hospitalización debe ser una oportunidad para tamizar la diabetes. Entonces, cualquier paciente que se hospitalice, tenga o no tenga diagnóstico de diabetes, debe tener mínimo una glucometría durante su hospitalización, idealmente al ingreso. Y si es un paciente que ya tiene antes diabetes diagnosticada y en los 3 últimos periodos no tiene hemoglobina glicada, se le debe hacer hemoglobina glicada. Y si un paciente no era diabético y la glucometría sale elevada de forma persistente, se tiene que hacer una hemoglobina glicada para mirar qué tan descontrolado está ese paciente con diagnóstico de nuevo de diabetes. Y el paciente diabético debe tener una glucometría cada 6 horas. Y la hiperglicemia en el hospital se va a definir como una glucosa mayor a 180 miligramos por decilitro de forma persistente, y ese es el criterio para iniciar manejo farmacológico. Las metas van a cambiar un poco en el paciente hospitalizado. La idea es que ese es un paciente que está estable, que tiene bajo riesgo de hipoglicemia, que no es un paciente en condición crítica. Podemos ir con metas un poco más estrictas de entre 140 y 180. Pero si es un paciente que está entre 120 y 140. Pero si es un paciente que está en condición crítica, pues nos vamos a ir por la meta de 140 a 180. Esto pues lo dejó el estudio Rabbit, que vimos que esas metas son mejores que un manejo un poco más liberal. Muy importante estar pendiente de la hipoglicemia en estos pacientes, y
Y la terapia farmacológica se recomienda que sea con insulinas análogas. Hay varias estrategias y la que más recomienda la guía, que es la que tiene menos complicaciones, es el esquema basal bolo más correctivo, es decir, las tres cosas. Se le debe al paciente suspender los hipoglicemiantes orales, aunque hay algunos estudios, como el grupo del doctor Umpierres, que lo que hace es tratar de mostrar la seguridad y eficacia de los inhibidores de PP4 en pacientes hospitalizados estables. Entonces, si fuéramos a considerar en algo que no sea insulina, sería de PP4, pero en pacientes muy bien seleccionados. ¿Qué es el esquema basal bolo más correctivo? Bueno, el basal va a ser la insulina de larga acción, el bolo van a ser las ultra rápidas fijas que se van a dar antes de la comida, y el correctivo es lo que se va a dar adicional a ese bolo de acuerdo a cuánto esté la glucometría preprandial. Todo el mundo escucha correctivo y dice, uy, no, a mí me dijeron que me enseñaron que eso no se debe hacer en un paciente diabético hospitalizado. Lo que no se debe hacer es el correctivo por sí solo, que eso fue lo que mostró el Rabbit. Un esquema correctivo únicamente aumenta mortalidad. Y lo que tampoco se debe hacer es colocar un esquema basal bolo correctivo y nunca ajustar el bolo de acuerdo a lo que me esté necesitando yo de correctivo. O sea, el correctivo siempre debe ser dinámico. Si yo veo que el paciente está necesitando más, se lo tengo que dejar fijo en el basal o en el bolo. ¿Y cómo insulinizo ese paciente? Bueno, entonces la primera pregunta era si el paciente venía antes con insulina o no. Si el paciente no venía antes con insulina, entonces yo lo clasificaría en si tiene un riesgo bajo de hipoglicemia, que pues sería básicamente pacientes que no sean ancianos, que no tengan enfermedad renal crónica, que estén tolerando bien la vía oral. A ese paciente le puedo colocar una dosis diaria total de insulina entre 0,4 y 0,5 unidades por kilo. Si es obeso, pues probablemente le vaya a colocar un poco más. Mientras que si el paciente tiene un riesgo alto de hipoglicemia, como por ejemplo pacientes ancianos, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con desnutrición, probablemente la dosis diaria total sea un poco más baja, de 0,2 a 0,3 unidades por kilo. Ahora vayámonos con los pacientes que ya traían antes insulina, ¿sí? Bueno, acá estos pacientes si tenían algún hipoglicemiante, le suspendo el hipoglicemiante. Si el paciente ya venía antes con insulina, la primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿mi paciente viene bien controlado? Si sí es así, entonces pues ese esquema que tiene le está sirviendo, pero recordemos que las metas en el paciente hospitalizado son un poco más bajas. Como son más bajas, yo tengo que disminuir, son un poco más altas, perdón, las metas, así que la dosis debe ser más baja. La dosis debe ser un 80% de la dosis diaria total de insulina que tenía ambulatoriamente el paciente. Entonces pongamos un ejemplo. Si es un paciente que venía recibiendo 15 unidades de basal y 5 unidades de preprandiales, pues es un paciente que está recibiendo 30 unidades de dosis diaria total, ¿sí? Así que el 80% de eso serían 24 unidades y esa va a ser la dosis diaria total de ese paciente, 24 unidades. Pero si el paciente venía con insulina en la casa y esa insulina lo tenía mal controlado, pues si yo le bajo, o sea, si el paciente llega con glucometrías altas, si yo le bajo esa dosis al 80%, pues se va a descontrolar aún más. Entonces en ese paciente considere aumentar de un 10 al 20% la dosis diaria total. Ya sabiendo cuánto va a ser mi dosis diaria total, yo la voy a distribuir como nos han enseñado con las insulinas análogas, y es que la mitad de esa dosis se va a ir al basal. Entonces, por ejemplo, en este paciente que habíamos calculado una dosis diaria total de 24, pues sería una dosis eh, de, de, de una dosis del basal sería de 12 unidades, y las preprandiales serían la mitad restante, pero divididas en 3 porque son 3 comidas. Así que serían esas 12 unidades restantes, divididas entre las 3 comidas, 4 unidades para cada bolo. Y siempre adicionar el correctivo. Entonces, para adicionar el correctivo, yo lo que saco es el factor de corrección de insulina, que corresponde a cuántos miligramos por decilitro me va a disminuir la glucometría por cada unidad que yo le administre. Eso se hace calculándolo con una constante que es 1700 y eso lo voy a dividir entre la dosis diaria total. Entonces, por ejemplo, este paciente que venía recibiendo 30 unidades de insulina en la casa, su factor de corrección va a ser de 56, lo que quiere decir que una unidad de insulina le va a disminuir la glucometría en 56 miligramos por decilitro. Entonces, si mi paciente iba a recibir 4 unidades de bolo al almuerzo y resulta que la glucometría
antes del almuerzo estaba en 220, bueno, pues ese paciente está más o menos 40 unidades por encima de la meta, porque recordemos que habíamos dicho que le íbamos a dejar entre 140 y 180. Entonces, como está por encima de la meta, lo que debo hacer es, además de esas 4 unidades que ya le iba a dar, le adiciono una unidad de más para corregir esos 40 miligramos por decilitro que estoy por fuera de metas. Y muy importante que es que en caso de que, no, de que el paciente se vaya a suspender la vía oral, únicamente se deben suspender las preprandiales. Estos pacientes deben quedar con dosis basal, porque recordemos que la dosis basal tiene una liberación sostenida y no hace picos, así que el riesgo de hipoglicemia no va a aumentar y es una secreción más fisiológica de la insulina. Bien, entonces con esto quisiera concluir que la diabetes es una enfermedad crónica sistémica altamente prevalente y con una carga social muy importante. Su detección temprana y el control glucométrico impactan en el desarrollo de las complicaciones y la mortalidad, y se debe individualizar el manejo dando prioridad a los medicamentos con evidencia de beneficio en desenlaces mayores, principalmente cardiovasculares, como lo son los inhibidores del SGLT2 y los análogos del receptor del GLP-1. Controlar los factores de riesgo y las comorbilidades en los pacientes con diabetes, y la idea es ir un paso más allá del control glucométrico, no es solo controlar la hemoglobina glicada, es controlar el peso, el riesgo cardiovascular, los hábitos de vida, y siempre adaptar el manejo de la diabetes a las situaciones especiales como los pacientes embarazadas y las pacientes hospitalizadas. Quisiera entonces terminar mostrándoles pues que la Asociación Americana de Diabetes tiene una aplicación que está disponible tanto para Android como para Apple, que pues es la que se visualiza aquí en la pantalla y tiene un formato bastante amigable donde nos divide por secciones cada capítulo y tiene algunas herramientas y nos resume todas las recomendaciones que hablamos acá, más las de las otras secciones que no mencionamos. Y eso era todo lo que tenía para contarles hoy. Bien, espero que les haya gustado el video y que sea de gran utilidad para ustedes. Como se mencionó, a lo largo de este año se han publicado diversos estudios relacionados con el riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos y el impacto de los hipoglicemiantes, que evidentemente no estaban incluidos en esta guía, pero que seguramente van a tener gran impacto en las recomendaciones y niveles de evidencia de la guía del siguiente año. Así que la idea es que en siguientes videos podamos revisarlos, discutirlos y ver cómo llevarlos a la práctica clínica diaria. Recuerden dejar en los comentarios las sugerencias, preguntas y recomendaciones de temas que tengan para revisar. Y pues esto fue Tutorías Medicina Interna, el Rincón del Residente. Nos vemos en una siguiente ocasión. Que estén bien.